El día de hoy vamos a ver un capítulo muy interesante. Tiene la enseñanza, el título de Indestructible. Yo recuerdo, yo soy del 84 y más o menos ya en los 90 empezó a salir un juguete muy interesante, tal vez los que sean de mi época lo han de recordar. Y era un muñeco tipo Hulk Hogan, ese peleador famoso, que se suponía que ese muñeco era indestructible, que uno lo cogía, lo estiraba, lo amarraba, lo lanzaba, le pegaba, le hacía absolutamente de todo y ese muñeco no se destruía por nada. ¿Te recuerda ese muñeco? Entonces, no, tal vez no éramos en la misma época, ¿verdad? Pero ese muñeco tenía esta fama de ser un muñeco indestructible. Pero ¿sabe qué? Como todo buen niño, descubrí que el muñeco sí era destructible. Alándolo más fuerte, haciéndole alguna cosa, era destructible. Muchas veces los seres humanos pensamos que nuestras obras pueden permanecer en el tiempo. Y recuerdo, en cambio, la famosa frase de aquel hombre que se supone construyó el Titanic y dijo que ni siquiera Dios podía hundir el Titanic. Esa es una frase que se escucha mucho, ¿ya? Pero en la primer viaje que zarpa, ¿qué le pasó al Titanic? Se hundió, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos este pensamiento, que nuestras obras pueden permanecer en el tiempo. Pero en la historia de hoy, vamos a ver el pensamiento de un hombre llamado Gamaliel. Y él observó que la obra de los hombres sí se destruye. Pero en cambio, la obra de Dios, que es el Evangelio, es indestructible. Y a través de lo que hoy estudiaremos, quisiera que pongamos firmeza en aquella obra a la cual Dios le ha llamado a usted y me ha llamado a mí. Pero ¿qué pasaría si en cambio nos unimos a la obra de los hombres? ¿Cómo terminaría nuestra obra? Así que, sin más preámbulo, vamos a coger nuestras Biblias. A todos aquellos que nos escuchan, ya sea por alguna red social o Spotify, pueden abrir sus Biblias y estamos en el capítulo número 5 del libro de los Hechos y vamos a leer de corrido desde el versículo número 12. Y cuando usted esté ahí, dígame un fuerte amén. Muy bien, ha llegado muy rápido. Pero no hemos, sí, ya oramos, Angelito nos introdujo la oración. Muy bien, dice la palabra de Dios, versículo número 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, ¿qué pasaba? Aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, que dice la Escritura, eran sanados. Verso 17. Entonces, levantándose, ¿quién? El sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, ¿qué pasó? Se llenaron de celos. 18, capítulo 5. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Estamos libro de Hechos, capítulo 5, verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué hacían los apóstoles? Enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que todos fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas.
Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y de los principales sacerdotes, ¿qué pasaba en sus corazones? Dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio la noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Verso 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados. ¿Por quién? Muy bien, por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no les mandamos estrictamente en que no enseñen en este nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto, ¿qué pasaba? Se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado del todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o obra es de los hombres, ¿qué va a pasar? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seas tal vez hallados luchando contra Dios. ¡Wow! Es increíble. Aquí empezamos a ver una nueva persecución que viene hacia la iglesia, hacia los discípulos de Cristo. Pero el consejo de Gamaliel es lo que a mí en esta ocasión me llama la atención. Gamaliel había observado, y observamos dos contrastes. El contraste de que cuando los hombres han iniciado una obra, al poco tiempo esta se acaba. Pero él les dice, si esta obra la está haciendo Dios, cuidado se van a estar enfrentando contra Dios, porque esta obra es indestructible. Pero había en el corazón de estos hombres el querer detener la obra. Pero ¿cómo estaba la iglesia en esa época? ¿Qué vimos en los primeros versículos? En el verso 12 en adelante. Veíamos una iglesia que estaba prosperando, una iglesia que avanzaba, una iglesia que predicaba y las señales le estaban siguiendo. Ellos empezaron a predicar el evangelio, pero la Biblia nos dice en el verso 14 que los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de los hombres como de mujeres. Entonces estos hombres, los discípulos de Cristo, empezaron a predicar el evangelio. ¿Y qué pasaba? La gente escuchaba el evangelio y creía en el evangelio. Pero no solamente eso, sino que habían señales que confirmaban que la predicación de ellos venía de Dios. Ahora, ¿quiénes eran el otro bando? Estaban los líderes religiosos, estaban los saduceos, estaban todos aquellos que formaban el concilio de Israel. ¿Qué pasó en el corazón de ellos? ¿Qué es lo que había en el corazón de ellos? Estaban
celosos. A ellos son los que yo les puse aquí, los que luchaban en contra de Dios. Cuando empecé a estudiar este texto y observé la palabra celos, viene de la palabra griega. ¿Saben cómo se dice en griego celos? Celos. Se dice igual. Y esta palabra significa una rivalidad envidiosa, un ardor de mente, una fiera indignación. O sea, cuando ellos veían que estaban predicando el evangelio, ellos estaban molestos, respiraban, observando que lo que ellos iban haciendo, el Señor simplemente lo hacía prosperar. Ellos estaban llamando al arrepentimiento y la gente se estaba arrepintiendo. Y no solamente eso, sino que había una unidad en la iglesia que no se había visto nunca antes. La gente que tenía ciertos bienes, inclusive los ponía a la venta, recaudaban eso para repartir conforme la necesidad de los demás. Eso no se había experimentado. El amor de la iglesia era algo que otros no habían experimentado, no habían visto, y la gente empezaba a temer. Unos empezaban a adherir, pero no estos líderes. Estos líderes tenían esta fiera indignación hacia la obra de Dios, hacia la obra del evangelio. Pero esto no es algo nuevo. De hecho, cuando nosotros vemos a Esteban, el primer mártir, venga conmigo a Hechos 7, en el versículo número 9, Esteban está hablando aquí sobre José, un hombre del Antiguo Testamento, patriarca de Israel. Y miren lo que Esteban les enseña en una predicación y lo que dice en el verso 9. Los Hechos 7, verso 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Entonces, años atrás, en el Antiguo Testamento, observamos esto, que Dios está obrando o quiere obrar por la vida de este hombre llamado José, y había esta fiera oposición que estaba inclusive dentro de los propios hermanos y llevaron a venderlo al mismo José. Pero veamos otro, veamos Primera de Samuel, capítulo número 18, y en Primera de Samuel vamos a observar también, en este caso sería la historia de Saúl y David. Primera de Samuel, el capítulo número 18, versículos 8 y 9. Y veamos cómo lo describe la Biblia en este caso cuando hay esta fiera oposición. Primera de Samuel 18, versículos 8 y 9. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 8 y 9. Dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué era lo que pasaba? David sale, vence a Goliat, increíble matanza, y de alguna forma los ojos del pueblo se empiezan a enfocar en David. Pero Saúl era el rey. Y cuando Dios empieza no le voy a decir exaltar, pero a poner este liderazgo en David, ¿qué pasó en el corazón de Saúl? Celos. ¿Y empezó a qué? A perseguirlo. Entonces, lo que nosotros observamos en el libro de los Hechos no es algo nuevo, sino que es una característica de nosotros los hombres. Nos oponemos a la obra de Dios. Si no, recordemos cuando aún no veníamos a la fe en Cristo, cómo tal vez nos incomodaba cuando alguien venía y nos hablaba del evangelio y nos queríamos oponer a la obra de Dios. Y esto era lo que pasaba. Gamaliel les dice: cuidado, se van a encontrar luchando en contra de Dios. Y es que en algún momento de nuestra vida, usted y yo nos hemos encontrado en esa misma posición, luchando en contra de la obra de Dios. ¿Cuál era la actitud del Sanedrín? ¿Qué es lo que nos deja ver la Escritura? Hechos 5, volvamos. Mire cómo ellos reaccionan luego que de ellos predican el evangelio, porque los apóstoles le empezaron a predicar el evangelio al propio Sanedrín.
Y en el verso número 33 dice que ellos se enfurecían y querían matarlos. O sea, la reacción de estos hombres era de silenciar, era amenazar, era amedrentar. De hecho, los azotaron, querían encarcelarlos. Yo me hice una pregunta aquí. ¿Por qué sentían esto? ¿Por qué sentían este ardor en el corazón cuando veían esta obra de Dios? Miren, la obra de la iglesia es predicar el evangelio. La obra de la iglesia es predicar el evangelio. Pero hay algo con el evangelio, que el evangelio incomoda al pecador. ¿Sabían eso? El evangelio incomoda al pecador. ¿Por qué incomoda al pecador? ¿Por qué el evangelio llega a tener esta incomodidad cuando lo escuchamos? Miren cómo ellos predican el evangelio en el verso número 30. Hechos 5:30. Dice la Biblia: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Están predicando ellos el evangelio. ¿Qué es lo que muestran estos versículos? El versículo 30 es muy confrontante, porque ¿a quién están atribuyéndole la culpa de la muerte de Jesús? ¿Qué dice el verso número 30? Les está diciendo a ellos: ustedes hicieron morir a Cristo en un madero. Lo hicieron morir como un ladrón. Ustedes han sido los culpables de la muerte de Cristo. Y eso empezó a incomodarlas. Y no solamente eso incomoda, sino lo que sigue. En el verso número 31 dice: y a este, o sea, al que ellos hicieron morir en el madero, ha exaltado Dios con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Está mostrando, el evangelio muestra siempre a Cristo como aquel salvador que trae perdón de pecados. Pero ¿a quién de nosotros nos gusta que nos digan que somos pecadores? A nadie. A nadie nos gusta que lo más íntimo de nuestro corazón salga, y valga la redundancia, salga afuera, salga a flote, salga a la luz. Porque el evangelio va a traer nuestra culpabilidad afuera. Y va a mostrar algo: la necesidad de un Salvador. ¿Saben cuáles eran las palabras que normalmente repetía esta persona que está frente a ustedes cuando alguien me quería hablar sobre el evangelio? Las típicas palabras de que yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago nada mal a nadie. Yo no tomo, yo no fumo, no digo malas palabras. Es la típica, ¿verdad? Es la típica forma, porque nosotros nos creemos buenos, pero el evangelio va a mostrar lo contrario. El evangelio va a traer nuestra culpabilidad a flote. Pero no solamente eso. No nos podemos quedar solamente en esa parte del evangelio, sino que el evangelio trae al príncipe y salvador. Pero cuando nuestro corazón está cerrado, cuando nuestro corazón está cegado, no queremos admitir nuestra necesidad de un Salvador. Y eso, queridos amigos, es lo que estaba acomodando a estos hombres. Y no solamente eso, sino que la gente alrededor estaba escuchando este mensaje y lo estaba creyendo y lo estaba viviendo, y nunca antes había visto un amor con tal precedente. La unidad que trajo la predicación del evangelio. La vida del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Los grandes líderes estaban viviendo una religión seca, muerta. Pero el evangelio, la obra del evangelio, no estaba trayendo eso. Ahora, esto es lo que les incomoda. Y ellos empiezan a perseguir a la iglesia. Y la persecución va a ser un patrón en la vida de la iglesia.
Este sentir en estos hombres, porque les incomodaba y querían callarlos, amedrentarlos, golpearlos, callar el mensaje, esto se volvería un patrón en la vida de la iglesia. En Hechos 7, que acabamos de leer justamente en Esteban, es el primer mártir. En Hechos 7, miren los versículos del 54 al 59. Mire la acción y lo que sucedió con este hombre. Dice la Biblia, Hechos 7, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, se arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y Esteban muere. La persecución sería un patrón en la vida de la iglesia. Porque sí hay personas que luchan contra la obra de Dios. Pero queridos amigos, la obra de Dios, que es la predicación del evangelio, diga conmigo, es indestructible. La obra de Dios es indestructible. ¿Qué pasó en Hechos 13, 45 cuando Pablo estuvo en Antioquía? Veamos qué pasó en Hechos 13, verso número 45. Hechos 13, 45. Dice la Biblia, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y en el verso 50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Pablo siguió y avanzó a Tesalónica y venga conmigo a Hechos 17:5. Miren lo que dice la Biblia en Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Y se armó reverendo persecución en Tesalónica también. La persecución sería un patrón en la vida de la iglesia por causa de la obra del evangelio. Y podemos seguir en los años del 64 al 68, Nerón literalmente martirizó a los cristianos, le echó la culpa por un incendio en Roma y los puso como chivo expiatorio y desde ahí empezó una persecución fatal a los cristianos. De ahí el famoso tiempo donde los cristianos eran puestos en el circo romano. Luego, en Domiciano, del 81 al 96, esta es la frase, el edicto que él hace, que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Estas son las palabras de un emperador en contra de los creyentes. En Japón, en el del siglo XV al XVII, miren los siguientes datos. En 1587 se dicta el primer edicto de persecución contra los cristianos. 1597 ejecutaron a 26 cristianos. Otros 70 fueron ejecutados en 1614. En 1622 se efectuó el gran martirio de Nagasaki. Se estima que 5.500 cristianos fueron sacrificados en el siglo XVII. Y esto no se detiene. 2022. Afganistán, país número 1 en persecución a cristianos, ejecuta públicamente y secuestra a niñas cristianas. África y Nigeria. Hubieron en el 2022 5.898 asesinatos de cristianos. El 70% de los asesinados por su fe en Cristo son de Nigeria. Datos al 2022. En India, los cristianos son considerados ciudadanos de segunda clase. Son golpeados públicamente. Todos deben ser hindú. En el distrito de Karnataka, en el 2018, al menos 20 casas iglesias fueron incineradas y 36 cristianos murieron en aquellas casas. En China, año actual, las iglesias son vigiladas, monitoreadas. Los menores de 18 años es ilegal que vayan a una iglesia. Pueden cerrar la iglesia. Entran en la lista del 2022 México, Cuba y Colombia. Aunque Colombia sorprende, porque yo cuando vi estos datos me quedé sorprendido. Pero en las regiones indígenas son sacados fuera también los que empiezan a creer en el evangelio y los azotan públicamente, como lo que David nos contaba que puede suceder en Loja. La persecución, queridos amigos, es un patrón en la vida de la iglesia.
Es un patrón en la vida de la iglesia. Pero aquí hay algo que me encantó de la visión o de lo que entendió Gamaliel. Viene conmigo otra vez en Hechos, número 5, en el verso 38 y 9. Hechos 5, 38 y 39 dice lo siguiente. Y ahora os digo, cuando ellos estaban reunidos y veían que la obra del evangelio continuaba y la gente seguía creyendo, y ellos lo meten en la cárcel, salen de la cárcel milagrosamente y seguían predicando el evangelio. Gamaliel hace una pausa y estando con ellos en concilio, este es el consejo de este hombre muy respetado, un hombre entendido en la ley judía. Dice lo siguiente: y ahora os digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas que tal vez seas hallado luchando en contra de Dios. Entonces, este hombre, sabio judío, se detiene y dice, a ver, cuando algo proviene de los hombres, cuando el líder es quitado, esto empieza a desvanecerse, a destruirse. Y él cita estas dos cosas. Y el primer ejemplo que vimos aquí fue Teudas. Teudas forma 400 discípulos, pero Teudas se muere. ¿Y qué pasó? Según la Biblia, se dispersaron. Luego hubo otro personaje llamado Judas el Galileo. Se junta a él mucho pueblo, pero Judas el Galileo también muere y todos ellos son dispersados. Ahí hay una gran diferencia, en cambio, con la obra de Dios. La obra de Dios, dígalo conmigo, no se puede destruir. No, dígalo fuerte, la obra de Dios no se puede destruir. La obra de Dios no se puede destruir. ¿Qué era lo que podía haber en la mente de Gamaliel? Un hombre entendido en la ley judía, en la historia de los judíos. Él entendía esto, que la obra de Dios no puede ser destruida. Y yo recordé ciertas historias del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con Faraón cuando no quiso dejar ir al pueblo de Israel? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo aquello que hizo el Faraón para detener a los judíos y que queden como esclavos en Egipto? ¿Se acuerdan todas las leyes que le puso? ¿Cómo les dobló el trabajo? ¿Cómo les hizo la vida imposible? ¿Pero qué pasó? Faraón no pudo, el hombre tal vez más poderoso de su tiempo, no pudo detener la obra de Dios, que era traer a libertad a su pueblo. No pudo. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Miren lo increíble. ¿Quién encomendó la obra del arca? Dios. ¿Quién la construye? Noé la hace, ¿verdad? Pero ¿quién la encomienda? ¿Quién encomienda la obra? Dios. Cuando cae el diluvio sobre la tierra, ¿qué se destruyó? Todo, menos el arca. Gamaliel tuvo que haber tenido esto en mente. A ver, aguanta. Bueno, no ellos aguanta, pero a ver, Faraón quiso destruir la obra de Dios, no la pudo detener. Dios hizo su voluntad, ¿verdad? Cuando estuvo en la época de Noé, todo el mundo se pudo haber burlado de Noé y todo, y él construyó el arca, fue obediente, hizo la obra de Dios. Vino el diluvio y el diluvio destruyó literalmente todo, diga conmigo, todo. Diga al que está a su lado, todo. Me gusta molestar con esto por si acaso. Entonces, todo fue destruido, menos el arca. ¿Qué pasó? Cuando Saúl, dándole la espalda a Dios, Dios decide tomar a un jovencito llamado David para que él sea este próximo príncipe y rey de Israel. ¿Qué pasó? Saúl, ¿cuántas veces persiguió a David? ¿Cuántas veces quiso matarlo? ¿Y fue prosperado en esto? No. Entonces, todas estas cosas tuvo que haber estado. ¿Qué pasó con José? Que era lo que habíamos leído. ¿Qué quisieron hacer sus hermanos? Lo quisieron matar, lo vendieron, dijeron, bueno, ahora sí ya es un esclavo, nunca más lo hemos de ver. Pero igual la obra de Dios de salvación por medio de José se dio, por más que los mismos hermanos se pusieran en contra de la obra de Dios. Entonces,
Nosotros vemos esto, bueno, nosotros no, Gamaliel observa esto y él les dice, miren, la obra de los hombres es destruible, pero la obra de Dios, diga conmigo, es indestructible. Entonces la obra del evangelio es indestructible. Gamaliel había entendido algo. ¿Quién es Dios? Ahora, revisemos este versículo que tal vez pudo haber estado en la mente de este hombre, en Isaías 46. Vámonos un ratito a Isaías 46. En Isaías 46, versos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10. Cuando usted llega ahí, dígame un fuerte amén. Muy bien, dice. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Verso 10, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Gamaliel sabía que la voluntad de Dios iba a permanecer para siempre, que su soberanía regía aún si alguien quería irse en contra de él. Él es el soberano del mundo y su voluntad, su consejo permanece para siempre y su consejo se cumple. Gamaliel pudo haber tenido en mente este escrito de Isaías. Miren lo que dice Daniel, capítulo número 4. Vámonos un ratito, por favor, a Daniel, capítulo número 4. Esto es una frase que lo dice Nabucodonosor, imperio más grande de su época, en su mayor esplendor. Y esta es la reflexión de Nabucodonosor al regresarle la cordura. Daniel 4, versículo número 34. Dice la Biblia. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Gamaliel había entendido a través de la historia de su propio pueblo, a través de la escritura que Dios les había dado, que la voluntad de Dios siempre va a permanecer, que no hay quien detenga la mano de Dios. Entonces, cuando él observa a todos sus compañeros que quieren detener esta obra, Gamaliel les dice, cuidado. Porque la obra de los hombres se puede desvanecer. Pero la obra de Dios, pero dígalo como que se lo he dicho varias veces, es la obra de Dios, es indestructible. La obra de Dios, y en nuestro caso es el evangelio, es indestructible. ¿Vio esto Gamaliel sobre la vida de la iglesia? Por supuesto. ¿Qué pasó en Hechos 5? Volvamos a Hechos 5. Miren esto de aquí. En Hechos 5, ellos están siendo prosperados en la predicación del evangelio. Salían, predicaban, dice la Biblia que aún los atormentados eran sacados fuera y aún la sombra de Pedro pasaba y eran sanados y eran libertados y se unían y había unidad en la iglesia. Todo esto estaba pasando y ellos tienen celo según el verso número 12 y 13. Pero aquí hay algo interesante, ellos los arrestan, los llevan a la cárcel, pero el verso 19, mire lo que pasa. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, ellos cogieron y los metieron en una cárcel. ¿Y qué pasó? La cárcel no los podía detener. ¿Por qué? Porque el mismo Dios envía un ángel y el ángel viene, les abre la puerta y dice, salgan y vayan a hacer ¿qué cosa? Y vayan a predicar el evangelio. Entonces, Gamaliel tuvo que haber entendido esta provisión sobrenatural sobre la vida de su iglesia para que el evangelio continúe y la obra de Dios
siga y no se detenga. No solamente ve eso, ellos son arrestados, pero liberados milagrosamente. Los discípulos también fueron amedrentados. Les decían, si ustedes vuelven a predicar en este nombre, eso fue el primer arresto, nosotros los vamos a arrestar, los vamos a azotar. Ustedes pueden morir si siguen predicando en este nombre. Pero eso les asustó a los discípulos. No, miren la respuesta en el verso 29. Pedro les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, ellos estaban amedrentados, pero no estaban asustados. No estaban asustados, no tenían ningún temor. De hecho, cuando a ellos los azotan, dan libertad, pero no los libertaron sin primero pegarles. Miren lo que pasó en el versículo número 40. En el versículo 40 dice lo siguiente, y convinieron con él y llamándole a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren, ellos habían sido arrestados, pero liberados milagrosamente. Ellos habían sido amedrentados, pero no tenían miedo. Ellos habían sido azotados, pero tenían gozo y perseveraban en la enseñanza del evangelio. Yo me pongo en los pies de ese hombre Gamaliel y observo esto. Como David nos enseñó, y observo esto. ¿Y qué tengo que entender? Esto no es de hombres. Aquí está la mano de Dios. A estos hombres se les muere el líder. Ellos les dicen, nuestro líder ha resucitado y está puesto por príncipe salvador de este mundo. Esa es la respuesta de ellos. Dice, si ustedes siguen hablando en este nombre, vamos a golpearlos. Podemos quitarle la vida como a su líder. No les importa. Los meten presos. No hay problema, un ángel va y te abre. Los llevan al templo, los vuelven a traer al concilio y la respuesta de Pedro dice, yo tengo que obedecer primero a Dios, después obedezco al hombre. Esa es la respuesta de Pedro. Los vuelven a azotar, los dejan fuera, pero todos azotados. Y ellos vienen con gozo. Esto no proviene de los hombres. Esto proviene del mismo Dios. Y por eso es que Gamaliel, en ese famoso versículo, dice, ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, esto se va a desvanecer. Si es de Dios, no la podéis destruir, no seas que tal vez seas hallado luchando contra Dios. Y aquí sí quiero sentarme en dos vidas. En aquellos que tal vez se encuentran hoy luchando contra el evangelio. Sentarse en una iglesia cristiana, nos podemos sentar con dos corazones. O escuchar un mensaje de la palabra de Dios o el estudio de la Biblia, lo podemos hacer con dos corazones. Y yo creo que todos en la vida podemos pasar con esos dos corazones. El primero es cuando tú vienes con gozo a la iglesia. Y el segundo es cuando venimos invitados o obligados a la iglesia. Y eso pasa. Y luchamos en contra de Dios. Y nos invitaban a un estudio bíblico o a una célula y nos sentábamos, decíamos, otra vez. Yo recuerdo que mi abuela, cuando quería silenciarnos, nos hacía manitos juntas, vamos a orar. Y eso era símbolo de que tienen que irse a dormir. Porque no nos gustaba esa época y teníamos que arrullarnos con lo que ella empezaba a orar. Mi corazón también estaba en contra del evangelio. Y tal vez cualquiera de ustedes o alguien que nos está escuchando ha sentido ese llamado de Dios, pero lucha en contra del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio va a incomodar cuando queremos que el pecado siga gobernando sobre nuestra vida. Cuando nosotros queremos seguir siendo los reyes de nuestra vida, el evangelio nos va a incomodar. Pero hoy les he dado testimonio de que la obra de los hombres se desvanece. Los hombres pasamos muchas veces trabajando en cosas que no van a permanecer en el tiempo.
Y desgastamos nuestra vida, nuestro esfuerzo en cosas que tarde o temprano van a desaparecer. El otro día, conversando con mi hermano, hablábamos sobre un importador del centro que falleció hace unos años atrás. Y mi hermano me decía, tengo mucho coraje. Yo le decía, ¿por qué tienes tanto coraje? Me dice, porque yo conocía a este hombre. Y este hombre fue un hombre muy esforzado. Vino desde lo más abajo, de lo más humilde, y supo trabajar. Me dice, y él me dice, Javicus, me dice, y Javicus, me dice, este hombre se muere y todas las cosas que este hombre hizo, sus hijas se lo repartieron, ninguna siguió con el negocio y lo vendieron. Y ya una de ellas ya está sin dinero. Queridos amigos, la obra de los hombres aquí se desvanece como una mera distracción. Y cuando el evangelio viene a nuestra vida, muchas veces no lo queremos recibir. Yo quiero hoy a usted decirle algo. No siga luchando con Dios. Se lo ruego, no siga luchando en contra del evangelio. Humille su corazón ante la palabra que lo lleva hacia aquel que es príncipe y salvador. Sabe que el evangelio se incomoda, pero trae buenas noticias. Porque nos presenta al único que puede llevarnos a una relación eterna con Dios. Eterna con Dios. El único que puede reconciliarnos con Dios. No siga luchando en contra del evangelio. Pero quiero hablarles tal vez a aquellos que ya están en la obra de Dios. En nuestra vida, queridos amigos, usted y yo podemos un día llegarnos a sentir tal vez cansados, frustrados, sin fuerzas, deprimidos. En mi vida me ha tocado dos etapas muy fuertes, donde mi mundo, ya estando en Cristo, fueron sacudidas, donde literalmente no me quería ni despertar, ni levantar. Que dos cosas me fueron arrebatados cuando estaba en Cristo, estaba sirviendo. Y qué feo que es vivir esa época, tal vez como de oscuridad. Pero ¿saben qué? Cuando empecé a leer esto y lo compartía con mi esposa Grace, yo le decía, hoy más que nunca, hoy día no salió el sol. Y normalmente cuando esto está así y uno está medio, no sé, cuando estás medio cabizbajo y te ponen este clima, es como que no te quieres levantar, pero así como que las sábanas te llaman al lugar santísimo, ¿no? Quieres quedarte y no te place hacer absolutamente nada. Hoy día yo me levanté de manera diferente, porque entendí algo. Entendí que por la gracia de Dios me encuentro en Cristo y la obra que hago en Cristo, esta obra es indestructible. Nosotros somos destruibles, o destructibles sería la palabra. Nosotros somos pasajeros, pero lo que Dios nos mande a hacer cuando estemos aquí en la tierra, eso, queridos amigos, es indestructible. Lo que sembramos en otro, la predicación del evangelio, cuando servimos a los demás, cuando Cristo empieza a estar en medio de su iglesia y su iglesia empieza a prosperar en la enseñanza, alcanzando a otros por medio del evangelio, cuando empezamos a abrir los discipulados como queremos empezar, esa obra, queridos amigos, esa obra es indestructible. ¿Y saben qué? Me sentí diferente. Me sentí así mismo. Creo que hay un libro de un señor, Daniel Aviv, creo que es Inquebrantable o Indestructible, una de las dos. Y la verdad es que uno se llega a sentir así. ¿Saben por qué? Porque entendí algo. No es mi obra. Miren, todos estos discípulos de Esteban adelante, todos ya están muertos. Ninguno está en medio de nosotros. Pero hoy día usted está escuchando el evangelio que ellos mismos predicaron. Van 2000 años. Y el evangelio, queridos amigos, es indestructible. Y eso debe traer ánimo a la iglesia. Yo sí me hice esa pregunta. ¿Qué es lo que Lucas quiere decirle a su audiencia? ¿Qué es lo que Lucas quiere comunicar con este mensaje? Hay un patrón de persecución a la iglesia.
Todavía tal vez ese patrón no lo estamos sintiendo en Ecuador. Pero sé algo, que si llega a venir, no importa, porque el evangelio, la obra de Dios es indestructible. Si yo me siento bajoneado, no importa, yo me vuelvo a subir a la obra del evangelio porque esa obra es indestructible. ¿Vale la pena entonces trabajar en el evangelio? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es indestructible. Yo empecé esta historia contándole sobre mi muñeco de hule, que sí fue destruido. Comentábamos sobre el Titanic. Ese hombre dijo que ni Dios podía destruirlo. Han pasado 2000 años de persecución. Han quemado a hermanos nuestros en la hoguera. Han perseguido a la gente que tradujo la Biblia a nuestro idioma. Los encierran, les queman las iglesias, los queman a ellos, los azotan en público y aún el evangelio no se puede detener. Porque la obra de Dios, queridos hermanos, es... Muy bien. Vamos a orar, ¿qué les parece?